Bueno, pues esta sintonía nos avisa que está con nosotros el amigo, la Musnao Isidro Cedrés. Ajul, Añate. Ajul, ¿cómo estamos? Bueno, bien. Aquí, como te dije, Ángel también está con nosotros en el estudio. Hola, Isidro, buenos días. Buenos días, buenas Isidro y a noticias toda la también. audiencia, sí. Buenos días o buenas tardes, porque Buenas tardes, sí, no, buenas tardes. ya no Nosotros sé cuándo muchas se- Sí, veces... buenas tardes a partir de las 6:30. Sí, Bueno, señor. Buenas hay tardes. una cuestión que es importante. Estos días me he acordado de Isidro Cedrés porque este pues tema musical nos recuerda a las fonolitas, al sonido, ¿no?, de las sí, piedras. sí. Y hay un estudio que se está haciendo por todo el archipiélago. Hay gente que ha venido de fuera, como siempre es de fuera, porque aquí nosotros le ponemos atención, para estudiar esa capacidad de las fonolitas. Y de hecho incluso que hay músicos a nivel mundial que están interesadísimos en grabar, en venir y bueno... Me estás provocando e invitando a disfrutar de ese juego de palabras que yo tengo montado al respecto, ¿no? Bueno, pues adelante, adelante. Las fonolitas, o sea, las piedras sonoras, viene a ser la traducción correcta, que se sacan de los diques, cuando el dique de magma sube hacia la superficie, al enfriarse se contrae y se forman esas líneas famosas de los diques. Las líneas del centro son las más gruesas, que son las que más tiempo tardan en enfriarse, y a medida que se van alejando hacia los exteriores son más finas, y por lo tanto, según el grosor de la lasca, le das el golpe y el sonido es diferente. Por lo tanto, son fonolitas que si las pones adecuadamente cada una en la nota que corresponde, lo que haces es montar un litófono. Sí. O sea, se hacen con fonolita se hacen litófonos. Esa viene a ser la correcta. Y me encantó, la vez que descubrí ese juego de palabras, pues me enamoré de él. Y es una forma de mantenerlo en la memoria, ¿no? Yo recuerdo que en el escaldón western que hicieron los hermanos Fernández Caldas, llamado La Isla del Infierno, donde tuve el gusto o no tanto de participar, recuerdo de que había alguien que trajo unas tiras de cuero y colgando de un tremendo palo, como un garrote bien gordo, tenía media docena de ellas colgando y con un pedazo de madera, porque decía que con la piedra no le gustaba por si rompía, el tío se hacía unas melodías increíbles dando con unos, bueno, dos tronquitos de madera, ¿no?, a modo de pequeñas macanas, y el sonido era, además dentro de una cueva, aquello sonaba maravillosamente. Sí, es un estudio musical. Hay una foto del Museo Central de Nueva York, donde se ve una sala y hay un montón, yo creo que todos los instrumentos de viento inventados por el ser humano, colgando, y en el centro hay un bucio. El más antiguo de todos ellos. De hecho, la profesora que está allí está con el bucio en una segunda foto, con el bucio en la boca. Se nota que no lo sabe tocar por la forma de agarrarlo, pero me gustó o sea, el instrumento sonoro de viento más antiguo conocido en la historia de la humanidad. Y lo tiene el país que por tener no tiene ni cultura, porque con 200 años le queda por delante un montón para ganar en historia y demás. Sin embargo, nos llevan ventaja. Nosotros tenemos bucios, tenemos fonolitos, pero tienen que venir de fuera, Sí, para cierto. redescubrirlos, sí, señor. Bueno, pues de igual manera con lo que es en sí la cultura popular, cuántas veces hemos hablado de la carencia de ese tipo de conocimientos en la escuela, pero ya no solamente en la escuela, en los propios foros colectivos, vecinales, en los propios pues ayuntamientos, áreas de cultura, juventud. Sí, no, está claro. Es decir, que hay que ser crítico con todo, ¿no? Pero no, y está bien serlo, porque de lo contrario es que nos están metiendo la cabeza debajo del agua y no nos van a dejar sacar hasta que nos respiremos. Empiezan los colegios, Isidro. sí. Está claro que empiezan los colegios. Tú no puedes tener foros ante un público que no ha tenido esa educación desde un comienzo. Y ahora de repente, y eso lo sabes tú, que tienes hijos en el colegio, y tengo amigos, tengo Sí. gente con la que hablo, y chiquillos ya desde los 8, 9, 10 años en colegios aquí en el Valle, donde el 80, 90 o el 100% del profesorado nos lo han traído de la península ibérica. Y no es que yo tenga problemas raciales con ellos, pero los problemas que tengo es que están obligando a los niños a decir vosotros,
porque ustedes está mal dicho y el canario habla mal. O sea, volvemos otra vez a aquel castigo que yo recuerdo que empecé a recibir cuando tenía la misma edad y hace de esto un montón de años, cuando nos querían reeducar. Bueno, pues ahora ya es necesario. Mira, tengo aquí delante, desde que me dijiste que había programa, Sí. un artículo de la doctora en antropología argelina, Tassadit Yassin, y te podría sintetizar esto Adelante, leyéndote adelante. algo de ella. Sí, adelante, Venga, coméntalo. dice, en el 87 vine a Canarias invitada por el CIR, Centro Internacional de Investigaciones Saharianas y del Sahel, junto a Maulud Mameri. El turismo que visitaba estas islas ya en ese momento, en lugares como el Puerto de la Cruz o Playa de las Américas, se concentraba en sus complejos alojativos, alejados de los canarios, sin apenas interacción con la cultura local. Todavía en aquella época los canarios tenían un arraigo definido a sus costumbres culturales y eran gente de un gran corazón y muy abiertos con los visitantes. Hoy en día, con el crecimiento desmesurado de ese sector, el canario se ha convertido en minoría de la masa, en esta masa turística de población foránea, lo que le ha traído cierto recelo de un amplio sector de la sociedad canaria por el peligro de una paulatina pérdida de raíces identitarias. Ese trance cultural es especialmente evidente en los jóvenes que no tienen un nexo con su pasado. La pregunta que le hacen, desde un enfoque antropológico, ¿piensa que existen paralelismos más allá de discursos nostálgicos o políticos entre las culturas bereberes y las antiguas poblaciones insulares? Contesta, absolutamente. Los investigadores que me precedieron lo dijeron mejor que yo. Los vínculos son evidentes, aunque lamentablemente la lengua viva de las islas ha desaparecido. Cuando digo lengua de las islas, debo aclarar que no existe una lengua homogénea y fija, como en el continente. No podemos pretender una unidad lingüística, sino una matriz base sintáctica, gramática, una conjugación sobre la cual cada idioma evolucionará según sus propias experiencias históricas. En Canarias hay 7 islas y cada una con su particularidad, a pesar de que fundamentalmente las conecta. Las islas son para mí una imagen magnífica de las prácticas ancestrales del continente, excluyendo el Sáhara, pues las antiguas poblaciones canarias conservaron por su aislamiento archipelágico interesantes aspectos que desaparecieron del continente a través de los siglos. Le pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la preservación de la cultura berebere en una sociedad actual? Dice, muy difícil, pero al mismo tiempo muy sencillo a día de hoy, porque disponemos de medios técnicos extraordinarios, de tecnología junto a los medios de comunicación que constituyen armas formidables para transmitir y preservar. Por otra parte, la amenaza de la aculturación externa es fuerte. Las sociedades bereberes son toleradas cuando sus prácticas no están prohibidas. No pueden resistir a estados poderosos que tienen medios inconmensurables para destruir las culturas y a los pueblos que no quieren. En breve presentará en las islas 2 de sus obras traducidas por primera vez. Oído a esto. Si me amas, sáname. Y recuerda, Paloma Torcaz, con la colaboración de la Asociación Cultural Pueblo Majo, que nos puede avanzar. Me alegra mucho de que haya traducido al español y en esta tierra, evidentemente, no se trata de obras literarias, sino antropológicas. Su lectura puede ilustrar al lector sobre las condiciones de producción y transmisión de esa cultura. Además, hay que tener en cuenta que estos trabajos van más allá de la cabilia o de los bereberes. Es un compromiso con la cultura de nuestra primera humanidad, que ha sido preservada por ellos y que nos transmiten a través de su oralidad. Yo en ese caso no tengo ningún mérito, solo he sido el canal que devuelve lo que ha recibido. Aprovecho ese momento para agradecer al antropólogo y amigo Fernando Hernández su insistencia para publicar mis trabajos al español, así como a la Asociación Cultural Pueblo Majo y en especial a Roberto Perdomo Orlando Hernández y a la arqueóloga Nona Pereira por su implicación para sacar adelante este proyecto, al periodista José Gregorio González por hacerse eco de mis trabajos en su espacio radiofónico y a Le Canarien por editarlo. ¿Para cuándo un estudio antropológico de la profesora Tassadit sobre Canarias? Cuando se den las circunstancias personales, concluye diversos compromisos académicos. No obstante, ya estamos trabajando en algunos aspectos culturales de las islas y tenemos que seguir investigando. También pienso que corresponde a los jóvenes investigadores canarios hacer lo necesario para salvar su historia, su memoria, su identidad y su cultura. Unas palabras maravillosas que además ponen en relieve de que el problema es
enorme. Sí, es enorme porque está en la base, en el Sí. sentido de que por eso Ángel, como activista de la cultura y sobre todo de la cultura popular, lo ha visto de cerca, igual que tú, Isidro Cedrés, desde el punto de vista de guía, y también, por supuesto, de lo que es en sí un sabio de la tierra, vamos now, ¿no? Como poco a poco todo aquello que nosotros vivimos de chicos menudos se va diluyendo y ya cada vez más en las fiestas aparecen batucadas donde antes venía una parranda, aparece pues una persona vestida de una manera totalmente diferente o no acorde con las fiestas, se inventan cosas nuevas, que eso no está mal porque todo nada permanece, todo evoluciona, pero se desdeñan otras antiguas, como los juegos tradicionales, como digamos, usos y costumbres relacionados con la fiesta propiamente dicha, que con todos mis respetos a la tradición religiosa, estamos hablando también de una tradición humana asociada a ella, que tiene que ver con las cosechas, con la alimentación, es que ya ni papas. Bueno, las papas están muy caras ahora, pero ni papadas, quieren quitar papadas, quieren quitar el objeto. En esta etapa del año se recogían las piñas de millo y se hacía la comida de piña, ya, aunque sea la etapa de las piñas y aunque estén plantadas y se vendan, ya no se hacen en la fiesta. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, el tema es poner en valor todo eso, ¿no? Ya es muy difícil luchar contra la tempestad de la vorágine de la globalidad, ¿no? Poner en valor en las cabezas de los más jóvenes que todo lo que tiene que ver con su pasado es importante que lo atesoren, lo mimen y lo transmitan, va a ser una labor muy complicada. Cada vez, Sí lo es, sí. cada vez estamos, como dice Isidro, parasitados de alguna manera por esta economía que se basa principalmente en el turismo, que está muy bien, que da muchos puestos de trabajo, eso hay que entenderlo, es así, pero no hemos sabido equilibrar lo que es el trabajo a través de la actividad turística con lo que es nuestras raíces. Entonces, ahí hay muchos canales de comunicación que podrían haber participado, que pueden participar para que eso no esté tan descompensado. Centros educativos, ayuntamientos a través de las concejalías de cultura, comisiones de fiesta, cualquier tipo de colectivo que debería de alguna manera tener en cuenta cada vez que se proyecta alguna actividad cultural que la cultura tradicional, que las raíces, que los viejos tienen mucho que decir, que nos tienen mucho que legar, que hay cosas que no se pueden perder en el olvido y que no podemos construir una sociedad para el futuro que se asemeje al 100% con un pueblo de Kentucky. Pero claro, o con... pero ¿sabes lo que nos acusan, Isidro y Ángel, y a toda la audiencia? Nos acusan de ser unos nostálgicos, que somos casposos. A mí recuerdo una vez me dijeron tipo moña. Sí. Moña es una palabra que no está asociada con nuestra tierra. Es un... Para nada. Sí, encima nada. Es un insulto. No, además me lo dijeron tipo moña en el sentido de... Moña porque estaba hablando de la época Yeye, reivindicando la presencia de tres de los Beatles aquí, y demás. Y yo digo, pero ¿te das cuenta tú, utilizando una forma de hablar, de sentir como el vosotros que dijimos antes, que no es nuestra, claro, y que en realidad no nos representa como tal? Entonces estamos viviendo una cultura y los chicos están con las tablets, con las... Bueno, de hecho hay incluso un estudio que acaba de salir y que nos dice que los problemas que pueden acarrear la falta de coeficiente, escucha lo que le digo, intelectual, que puede tener una persona que está sometida a la tiranía de una pantalla, sí, ¿no? Sí. Bueno, y lo de la inteligencia artificial, que está de forma incipiente ya entrando en las casas, en los hogares de todo el mundo, me imagino dentro de un par de años cómo será la historia, ¿no? Estará dándole órdenes a los miembros de la familia. Mira, Noruega el sistema de educación noruega acaba de quitar las pantallas de las aulas y ha puesto papel, lápiz y bolígrafo para volver otra vez a la... Se han dado cuenta de que la gente ya ni sabe escribir, que los niños ni saben escribir, no saben comunicarse y han vuelto al sistema clásico. Y bueno, mira, Creta.
En Creta está el famosísimo Palacio de Nosos, el palacio que tenía supuestamente en su sótano el laberinto del Minotauro, ¿no? Efectivamente. Vale, pues unos 4.000 años de historia. La isla de Creta, si la pones toda juntita, tiene como 300 y pico, 400 kilómetros cuadrados más que todo el archipiélago canario. Tiene cultura, historia y arquitectura lo suficiente como para tener una vida relativamente apoyada en el turismo. Sí. Tiene 600.000 habitantes. Canarias, con ser más pequeña, ya tocamos los 2 millones y 1/3 de la población somos canarios. 1/3. Sí. O sea que tenemos un problema y lo tenemos bien gordo. Y además el problema no es simplemente que no hayamos sabido, sino que simplemente nos han puesto el dedo arriba, nos han ido machacando, escachando, y llega un momento en que simplemente creo que a alguien le interesa que desaparezcamos como identidad, como pueblo, o incluso, bueno, 17.000 canarios se nos van a la península ibérica de repente y de golpe en los últimos meses. Más de 1/3 de ellos están empleados en Madrid, todos con carrera, y obviamente los sueldos allí son superiores. Sí. O sea que hay 20.000 maneras Volvemos de hacerlo. al concepto de la metrópoli del siglo XIX, neocolonialismo lo llamo yo, porque esa es la palabra única correcta que encuentro. Sí, no, pero claro, desde que tú hablas de ese tipo de cuestiones, lo primero que te vienen a colación es hablar los nacionalismos, que como de Coalición Canaria, llamas nacionalista a un partido que nada tiene que ver con el nacionalismo. Mira, son palabras que se usan convenientemente, pero yo me refiero, según el interés de cada uno. Me refiero no solamente en cuestión de siglas, sino me refiero en el concepto de vida. A mí hay gente que me ha dicho que ya eso pasó, eso fue una etapa de la vida, ¿no? Una etapa de la vida, como si lo que nosotros vivimos hecho con menudo, con las castañas, por ejemplo, ahora, con San Andrés y demás y tal, es fruto de un libro y se acabó, ya no hay más historia con eso, ¿no? Entonces tú te das cuenta que hay que acabar con todos los pueblos amazónicos, con todas las sociedades indígenas, creamos una aldea global, como llaman, donde... Bueno, hay libros y películas... El 1% es el que manda, el 4% trabaja de sicarios para los que mandan, el 5% al que creo que pertenezco estamos intentando despertar al 90% que está dormido, pero ese 4% de sicarios está haciendo un trabajo excelente y nos tiene arrinconados contra la pared. Las palabras no son mías, es de un gran pensador. Mira, y hay una cosa que yo quiero reflexionar y que se lo quiero plantear. Como educador, desde el punto de vista de las clases particulares, aunque también muchos años en el Cabildo Insular de Tenerife, Gobierno de Canarias y demás, con esos proyectos que no les digamos que tembló el pulso para cargarse los dos únicos centros sociales, Orotava y Los Realejos, con una trayectoria tremenda ahí, ¿no? En cortarle las alas, ¿no? Y dejar la posibilidad de toda esa gente mayor que acabó, pues bueno, como suele acabar esa gente, ¿no? Con pastillas y demás, mientras tenía actividad cultural y gente joven también un poco. Bueno, pues eso otra historia, pero bueno, yo ahora veo que hay chiquillos que tienen una capacidad oral, intelectual, dentro de una materia como puede ser el inglés o la lengua española, por decir, materias de clase me refiero, que tú lo ves que tienen esa habilidad. Pero una vez que tú intentas verterlo en el papel, hay problemas, no saben escribir, dejan las palabras a la mitad. ¿Por qué? Porque ni siquiera en los colegios le hacen escribir, ¿no? Es decir, que llega un momento que eso aplicable es como una metáfora de lo que sucede con las tradiciones y con la cultura popular canaria. Es decir, se va a quedar en las bibliotecas, se va a quedar en los libros, se va a quedar en los programas, y que cada vez es una vergüenza que muchos programas con un aporte económico tan grande solamente se dedique al bilingo y a sacar los réditos del SARE, ¿no? No de la importancia que tengan para culturizar a un pueblo y hacerlo valer pues de cara al futuro con sus propias señas de identidad, ¿no? Sí, eso es lo importante. Es que esto que estamos hablando es complicado en el sentido de que tenemos que buscar el punto de inflexión, el punto de equilibrio entre la modernidad y la tradición. No podemos... Desde el punto de vista de los que defendemos el arraigo y la tradición, no podemos hacerlo enfrentándonos a la modernidad, porque es imposible. Nunca vamos a ganar esa batalla y tampoco tendría sentido ganarla y solamente construir un pueblo
que esté anclado a su pasado y a sus tradiciones. Tenemos que buscar un punto de encuentro, un punto de combinación química ahí, entre que los componentes de la modernidad se puedan mezclar con los componentes y los elementos de la tradición y de las raíces, para que den un tercer elemento que sea suficientemente interesante, ¿no? Es complicado, esto es muy complicado, pero no beligerar, ¿no? O sea, no entrar en lucha una cosa con la otra, sino que precisamente los que defienden el progreso y la modernidad son los que tienen que girar la cabeza hacia atrás y echar un vistazo hacia atrás de vez en cuando. Isidro, y yo me pregunto, y no será también que nosotros tenemos que estar más unidos, tenemos que, al igual que sucede en este medio de comunicación, que uno intenta integrar a diferentes, pues digamos que actores de la cultura de nuestra tierra, y que cada uno aporte su esencia, no se debe hacer en la sociedad. Yo estoy luchando hace mucho tiempo, nos falta el socio capitalista, lo de la Academia Canaria. Desde el punto de vista de la cultura popular de todas. Y los que tienen la obligación de crearla no lo hacen. Bien, como dijo esta señora antropóloga, los estados poderosos tienen medios suficientes para destruir culturas y pueblos que no quieren. O sea, la desunión, la forma de conseguir que el pueblo vaya todo el mundo por su sitio, que de repente haya una injusticia social o que haya una aberración absoluta del paisaje o esto y lo otro, y que se convoque una manifestación y que vayan 40 en vez de ir 400.000, eso es otra forma de conseguir ese efecto. O sea, hemos llegado al punto ese de que a mí no me afecta directamente, pues yo no me muevo, y te irá afectando, porque de hecho nos van cogiendo de uno en uno por separado, ¿no? Es una forma de actuar. Si es una sociedad avanzada, y con eso estoy hablando de Holanda hacia el norte, sí, y no todos los países, hay una política que discute y toma decisiones. Más al sur la política discute más, toma menos decisiones, porque las decisiones, y está más que demostrado, las toman aquellos señores que tienen el poder económico, sí, y de hecho por tienen hasta a sueldo a muchos de los señores que se supone que están trabajando para nosotros, para la sociedad que les votó en su momento. Pero solo tienes que ver las noticias y los imputados y la cantidad de gente que está metida en jaleos de ilegalidades y demás, y es exagerada, da pena, pero no le veo salida, ¿sabes? Sí, a mí me da miedo también no le veo salida. El estado de... Una cosita antes de que nos vayamos más lejos. Sí. Lo de Sabio te lo agradezco. Lo de Amuznao no significa que sea sabio. Amuznao es el contador de historias. El contador de historias es el que recibía en la época del pasado la información de alguien que se lo contó. En mi caso, ese alguien es mi abuelo, que hizo bastante a mi favor. Después está toda esa bibliografía que con mucha hambre me voy leyendo. Y bueno, mi profesión me ayudó bastante, que por cierto, hablando de profesión, como guía de turismo se me tenía el referente de que yo era el que sabía más de los guanches, por el solo hecho de que el resto lo ignoraba totalmente. O sea, al ser guía de turismo se supone que dentro de tu información tiene que estar ese capítulo, sí, pero por lo visto a mí se me destacaba porque sabía más de mis antepasados de lo que el resto... Pero ahí, y además la tenía reservada porque sabía que algún día me lo ibas a decir, es donde yo voy. Sí, señor, usted es un sabio. Porque sabio no es, escucha, sabio no es el más que sabe, es el más que comparte. Aquella persona que en San Juan de la Rambla me dijo, dice, la señora Quintero me dijo, dice... Yo iba y me sentaba en los saquitos que ponían en el suelo los tres viejitos del lugar y se ponían a contarnos historias. Y cuando no iba con mi madre y las mujeres que estaban allí contaban sus historias. Esos son los sabios. Los sabios son los que cuentan las historias, no las que se las guardan y sacan títulos y sacan libros y le dan honoris causa e incluso hasta premios Nobel. Por eso digo yo de que tenemos que valorarlo. Mira, Lali es otra de las personas que siempre con mucha modestia te dice, ay, esto, lo otro y tal. Tenemos que valorar también. Estos días he hablado con alguien
y me ha dado ánimos para continuar con el programa, con ustedes, con toda la gente. ¿Qué será de mí? Decía la canción. ¿Qué será? Será cuando nos vayamos nosotros. ¿Quién vendrá? ¿Quién cogerá el testigo? Pero miren, ¿saben una cosa? Lo tengo agarrado, y bien agarrado ahora. Y por eso tenemos que valorar lo que tenemos. Y para mí, sí, señor, son sabios de la tierra. Porque con Isidro Cedrés, por ejemplo, en estos últimos 30 años hemos aprendido a amar a la tierra y amar a las tradiciones. Y muchas de esas cuestiones se pueden encontrar en un libro. Pero cuando hay alguien que te las dice, porque las vivió, porque las sintió, porque también las vio en un libro, pero también porque hubo alguien que le puso. Yo recuerdo las historias que me contó con ese señor arriba en la cumbre, con el cabrero, y con él, con tanta gente. Es decir, por eso digo yo que tenemos que hacer valer nuestra valía. Y valga la redundancia, porque ya hay muchos que nos castigan, que nos dejan a un lado, que no tienen la cultura no vende, lo ves en la tele, ves ahora concursos, ves que te hay música de fuera, ves que te ponen cosas que no tienen nada que ver con lo que es la idea original, incluso hasta del mismo nombre, Tenderete, Taifa, esto, llega un momento, hablamos el otro día de eso, ¿no? Bueno, pues, pero yo sí hago valer a mi gente, por eso digo yo, caballero, que es un honor el tener aquí a Ángel hoy conmigo, recuperarlo, haberlo recuperado después de esa etapa, tener a Isidro Cedrés, tener a Pablo, tener a Pablo de Luca, tener a Amílcar, a mucha gente que también tengo aquí, a Pepe, a toda la gente, toda mi gente, a Lali. ¿Por qué? Porque son gente que está haciendo valer lo que nos ha hecho grande como pueblo y lo que tenemos que dejar a otros. Nosotros aquí estamos sembrando. Ojalá que esa, digamos, semilla germine. Pero por lo menos, como dice Isidro, lo intentamos. Sería muy... No, es la obligación. Mira, acabas de hablar de Amílcar. Amílcar me confesó, así por lo bajini, de que está intentando pasar el testigo a alguien con lo del baño de las cabras en el mar. Y yo le confesé que la verdad había momentos en que estos 28 años de Ventor que llevamos, sobre todo el 2008 hasta ahora, que es cuando decidimos empezar a entregar el Banot como homenaje y esto y lo otro, que tampoco vemos en lontananza, sobre todo Juanma y yo, no vemos en lontananza a ese relevo que nos está empezando a hacer falta para pasarle ese testigo. Y te da una especie de desgana, pero por otro lado, de hecho hablándolo con José Manuel Espinel Ceja, me tiró una bronca al carajo, dice, te metes 20 y tantos años creando y manteniendo eso, dice que es una obra maravillosa, dice, y de repente te cansas porque te estás haciendo mayor y lo dejas, si lo dejas se muere, dice, y tú vas a ser el testigo de su muerte y te vas a entristecer con ello. Sí, cierto. Bueno, pues se me metió la aguja esa en el cuerpo, hablé con Juanma y yo habíamos dicho de que probablemente este año fuera el último, pero nos entró una magua al mismo tiempo, que estuvimos una semana que parecíamos dos enamorados buscando la forma de arreglar la relación que se nos había roto. Y la conversación que tuve con Amílcar es, digo, mira, tú con lo del baño de las cabras vas a seguir, digo, y si yo tengo que apuntarme a la sociedad, a la Asociación de Amigos de Baño de las Cabras en el Mar, digo, ya tú estás apuntado en el Auchón Guanil, digo, y hemos empezado algo y lo único que va a hacer que no continuemos con ello, digo, es el hecho de que ya no estamos capacitados por ser mayores, por estar enfermos o porque nos hemos muerto, digo, así que esto es una dedicación de por vida, es una obligación de por vida que hemos cogido, porque es que no se le ve luz al final del camino. Y sí, estamos terminando y yo quería, tenías un relatito, tenías algo breve por ahí. Tengo varios, el más breve puede ser, bueno, tengo Idafe de La Palma, tengo Mirlos y Madroños, que también es cortito, hombre, porque el más largo es Anaga, que es el que más te gustó. Ese de Mirlos y Madroños viene muy bien, porque yo por la mañana llego tempranito aquí y cuando ya llega el otoño y empieza un poquito la lluvia, yo veo cómo ellos se enamoran, se retosan, tú lo ves como el césped que es tan malo para los pájaros y ellos pasan de todo, pasan de ti, te ignoran. Yo estoy ahí por la mañana con el coche aparcado y te ignoran. Ellos van a los suyos. Sí, no, total. Yo, de hecho, llevé a mis hijos al monte en un momento adecuado. No, esto tiene que ver con una historia algo dramática
y que mucha gente ignora sobre los mirlos. Vale. Bueno, vamos allá. Vamos. Mira, si al final del programita quieres poner mirlos y madroños, que lo tiene Miguel Peseta en el disco ese que tú tienes, Oiga, los vuelves a ver a través del sonido, muy bien, porque perfecto. lo dibujó perfectamente con el piano. Pues vamos allá, venga. Vamos allá entonces. Venga, escucha. Ese inquieto, curioso, revoltoso y ruidoso personaje de nuestra fauna es además un consumado cantor imitador de otras varias aves. Viste de negro riguroso junto con su elegante pico amarillo. Es un pájaro bastante listo, además de un investigador nato, lo que le lleva a hacer descubrimientos constantemente. A finales de verano y en las zonas de Monteverde, los madroños maduran y puede ser el momento más peligroso de la vida de un mirlo. Los madroños emborrachan, decía mi abuelo, y con mucha razón tenía el hombre, puesto que efectivamente hay una reacción entre nuestros jugos gástricos y los azúcares de esa fruta, y tras unos pocos en un estómago vacío, la intoxicación es segura, etílica, claro. Al llegar la tarde y de regreso de sus correrías de todo un día, se reúnen bajo un madroño varios mirlos a picotear los frutos maduros en un espectáculo que en principio nos arranca siempre una sonrisa y hace que nos interesemos por su excitado y escandaloso comportamiento mientras picotean madroños, actuando más como niños felices en una merienda campestre que como pájaros alimentándose. Y es que no se alimentan, solo están de copas y divirtiéndose como cualquier grupo de adolescentes un viernes noche. La sociedad humana contempla este tipo de comportamiento y tiene infraestructuras organizadas que intentan paliar los inconvenientes que esos crean. La naturaleza es más directa y normalmente no concede segundas oportunidades. Algunos mirlos no consiguen alzar el vuelo debido a su estado y con giros, piruetas y caídas que pueden en principio resultar graciosos se quedarán a dormir en el suelo esa noche. Tal vez alguno que otro sobreviva la experiencia, pero la mayor parte de ellos serán solo unas plumas que algún gato o incluso rata dejó tras la cacería nocturna. No puedo evitar pensar que es curioso que aquello en lo que se nos parecen les cuesta la vida. Bueno, pues sí, tiene en cierta manera un cierto aire, pero dramatismo, pero que no hay duda de que estamos hablando de también una presencia de vida, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, Ángel e Isidro. Tiempo para morir habrá, siempre. Eso lo tenemos garantizado. Es la única verdad que existe como tal, sí, porque la tenemos garantizado. Pero antes de que eso entre, que el intre, vamos a vivir. Sí. Vamos a vivir. Y esos mirlos, con toda esa esencia, ese momento de libertad, de incluso etílico, vamos a llamarlo así, ¿no? De retoce, de amor a la tierra. Bueno, es lo que tenemos que gozar de ello, ¿no? Más entiendo. No, lo más probable es que los que al final no lo consiguen son los más jóvenes que se pasan y que no tienen la medida conseguida. Está el mirlo maduro que ya se ha metido su par de madroñitos, los picotea, se coge su medio vaciloncito, se mete su vuelo, agacha la cabecita y duerme la mona, como diría algún viejillo de los de antes, hasta el día siguiente. Es una experiencia, y una experiencia como esa la viven los cerebros capaces de experimentar, y por lo tanto el mirlo, al igual que el cuervo, al igual que el delfín, al igual que varios otros animales, tienen esa capacidad que les hace casi humanos, para bien o para mal. Muy bien, estamos terminando, a ver. No, digo que de todas maneras se entiende, o entiendo perfectamente, los efluvios etílicos de los mirlos, porque no les queda más remedio que emborracharse después de lo que hicimos con el tema este del incendio, total, y de sus casas, sus hogares pequeñitos, donde han tenido sus crías que se fueron todas, exacto, se perdieron todas. Lo más normal es que se emborrachen de chacerquén y que cosechen todos los madroños posibles, porque lo que ha sucedido con la flora y la fauna asociada al incendio, eso nadie lo va a contabilizar, pero las almas pequeñitas de todos esos animales andan reclamando
justicia. No te preocupes, que ya hay gente de fuera que está diciendo que la culpa la tenemos por tener tanta densidad arbórea y deberíamos talar Sí, mucho. que no limpiamos Sí. el monte y tenemos Sí, demasiados árboles. sí, no, pero que al final de cuentas la culpa es del pueblo. El pueblo, ese pueblo que subía arriba, que hacía hasta carboneras y no se pegaba el monte fuego, que subía, al otro día le hice una entrevista a Pancho el Rico, a coger el hielo, a buscar la leña, el cisco, la retama, y nunca hubo problemas como tal, ¿no? Y ahora resulta que esta gente, eso también eran héroes, oiga, no se les olvide. Ahora se están dando cuenta de que las decisiones que tomaron hace algunos años con respecto a la explotación del bosque, del monte, van a tener que reconsiderarlas. De Sí. hecho, ya sé que la están reconsiderando. Sí, no queda otra. Porque se ha visto que tanto tecnicismo no funcionó. Bueno, se nos queda fuera ya de... demasiado pino insigne plantado para Sí. su producción. Bueno, pero todo es reconducible, se puede decir, con una buena, pues un buen proyecto, teniendo en cuenta a la gente que conoce el tema y obviamente, pues que sea para bien de todos. Bueno, chicos, tengo que decirles adiós porque no cabe después todo. Hay que meterlo con calzador, ¿no? Pero bueno, le agradezco muchísimo estas tardes, noches, porque también hay gente que nos ve y nos escucha de madrugada, y también, por supuesto, el seguir hablando de todo ello durante tanto tiempo en la radio. Yo ya las estaba echando de menos, la verdad. Bueno, Bienvenido, pues, Tanemir Canario. Bueno, Un pues saludo para todos. aquí un saludo también para Ángel, Isidro, Cedré, familia, y seguiremos Sí, hablando. la alegría de tenerlo aquí cerquita, sabiendo que también anda Pablo de Luca por ahí metido. Sí, señor. Creo que José Le del Pino también Sí, ya está me mandó un mensajito, lo tengo aquí al lado. metido también en las redes, o sea, Sí. un buen equipo, Sí. valga la modestia por mi parte, por incluirme en él, Sí. pero un buen equipo creo, y por lo menos gente con ganas de hacer cosas y con una cierta sabiduría a la hora de hacerlas, que es lo que cuenta. Bueno, muy bien, pues un abrazo a todos, saludos. Gracias. Venga. Chao. Gracias. Adiós.